Vayamos con la Biblia al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versículo 22. Vamos a reflexionar acerca de lo que la Escritura no puede ser violada. El versículo 22. Es un privilegio estar aquí con todos vosotros y agradezco al Dr. MacArthur la invitación. Es la segunda vez que estoy aquí en esta conferencia. La primera vez es la primera vez que estoy realmente hablando en una conferencia en California y es la primera vez también que he comido un burrito. Espero volver otra vez a conferencias en California y nunca más comer un burrito. Juan capítulo 10, a partir del versículo 22, dice así, habla Jesús y dice que Jesús había estado predicando y había dicho también que Él era el único camino al Padre, como el buen pastor que dará su vida por las ovejas. Y los judíos también estaban furiosos con Él por estas palabras que había dicho, versículo 19. Así que muchos de ellos habían dicho que estaba poseído por un demonio y que porque tenían que explicarles. Así que estas no son las palabras de alguien que está poseído por un demonio. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? A ese momento la fiesta de dedicación tomó lugar en Jerusalén y era invierno. Y Jesús estaba caminando en el templo por el patio de las columnas de Salomón. Así que los judíos se acercaron a él y le preguntaron, ¿durante cuánto tiempo nos vas a mantener en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Y está citando el capítulo 82 del libro de los Salmos. Yo dije, sois dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la Escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ¿vosotros decís blasfemas? Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no lo hago, las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Vamos a orar. Padre, venimos como aquellos que comienzan en la escuela de Jesucristo y pedimos que nos podamos sentar bajo el ministerio de tu palabra y buscar también la ayuda del Espíritu Santo y que tu palabra nunca esté como letra muerta, sino que venga a nosotros con vida y con poder.
Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras circunstancias, tú conoces nuestras necesidades más grandes. Por eso venimos a ti y pedimos que tu verdad nos impacta, que nos santifique, que impacte nuestras vidas, en toda nuestra vida y en el nombre de Jesús. Y esas cosas las pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. Amén. La Escritura, dijo Jesús, no puede ser violada. No, en primer lugar, el contexto en el cual encontramos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, él se había proclamado a sí mismo y había predicado acerca de sí mismo y se había puesto delante de todos como aquel que había sido enviado por el Padre. Y esto viene como una especie de clímax en el versículo 30, donde Jesús dice: yo y el Padre somos uno. 29, mi Padre las que me ha dado y a nadie me las puede arrebatar de la mano del Padre. Versículo 30, yo y el Padre somos uno. Y en esta semana de esta afirmación en la que los judíos cogieron piedras otra vez para apedrearlo, este es el contexto de lo que intentaron hacer también al final del capítulo 8, y ahora están otra vez haciendo lo mismo. La autoproclamación de Jesús está doliéndoles en su conciencia y está provocándoles y trayéndoles problemas y levantando animosidad, y entonces Satanás realmente está fomentando esto dentro de ellos y lo que buscan es acabar con la vida de Jesús. Y quiero que lo que primero que veáis es que estos hombres que están buscando de manera tan violenta matar a Jesucristo, estos hombres que están tan enfurecidos por nuestro Señor Jesucristo y por las enseñanzas de Él, que querían matarlos cuando eran hombres que estaban realmente convencidos de la inerrancia de la palabra. Cada jota y cada tilde que ellos veían eran inerrante. Ellos hubiesen muerto defendiendo la absoluta autoridad y la infalibilidad de la Escritura, y además, al mismo tiempo, eran hombres que estarían fuera de la gracia de Dios por rechazar el Evangelio. Y hago este punto sobre todo al inicio, primero para mí mismo y luego para todos nosotros también, porque nosotros podemos estar siendo recordados en esta conferencia del tremendo peligro que siempre está cerca de la vida de la Iglesia, de divorciar la Escritura de lo que es la adoración y el servicio al Dios que inspiró las Escrituras. Tenemos algo de eso también en la conferencia anterior. Marcos capítulo 7. Vosotros me alabáis con vuestros labios, pero vuestro corazón está lejos de mí. Estos hombres que actuaron de una manera tan satánica, buscando matar al Señor Jesús, el enviado del Padre, eran hombres que hubiesen muerto ellos mismos, en lugar de negar cualquier jota o tilde de la inerrancia de la palabra. Hemos leído en el capítulo 8 de Juan, capítulo 8, versículos. El Señor señala realmente la realidad de ellos y le dice: el que de vosotros esté, les está recordando que no sois hijos de Dios. Y esa es la razón por la cual estáis en contra de mí. Y este pensamiento para mí es algo realmente que me llama la atención. Puedes estar intelectualmente comprometido con cada iota y con cada tilde de la inerrancia y estar totalmente apartado del Dios que inspiró esta palabra, esta Escritura. Y no hay nada más, hermanos, o sea, llevamos esto a nuestro corazón. Dejemos que esto también
que Dios mueva nuestros corazones en pensar en esto, que al Señor al que suscribimos la inerrancia bíblica, todo está bien con nosotros. Porque eso puede ser una máscara sobre un corazón que está fuera del Dios de la gracia y de la experiencia salvífica de esa gracia en nuestro Salvador Jesucristo. Cuando estudié teología en la universidad en los años 70, fui enseñado por algunas eminencias, algunos profesores, pero la mayoría de ellos eran hombres que negaban de manera abierta y pública y con dolor la infalibilidad e inerrancia de la palabra de Dios. ¿Cuál era su problema? Evidentemente su problema no era que eran intelectualmente deficientes. Su problema era simplemente que eran hombres que estaban ensucios por el pecado. Sus mentes y corazones estaban cegados a la verdad de Dios, a la gloria de Dios revelada en las Escrituras de Dios. Eso realmente me impresionó profundamente. Y muchos años después leí estas palabras de John Owen, que decía que sin el Espíritu Santo podríamos tranquilamente quemar nuestras Biblias. Sin la obra regeneradora y transformadora del Espíritu Santo en nuestro corazón, la Biblia sería para nosotros un canandro, algo que no tiene ningún tipo de entendimiento. No simplemente sería letra muerta, sino que parecería para nosotros algo extraño. Las verdades con las que nos confronta y todas las declaraciones que tiene de ser, que dice acerca de ser la palabra inerrante y autoritativa palabra de Dios, simplemente diríamos que no puede ser y taparíamos nuestras narices. Y John Owen dice que sin el Espíritu Santo también quemaríamos nuestras Biblias, y no hace nada más que hacer eco de lo que el Pablo le dice en Gálatas capítulo 2. El hombre no recibe las cosas del Espíritu. Están espiritualmente ciegos. Necesitas la renovación y la obra regeneradora y el poder y el ministerio del Espíritu Santo para darnos luz a nuestras mentes y para llevar nuestros corazones cerca de Dios, que ha sido puesto delante nuestro. Y cuando el Espíritu Santo hace eso, entonces cada doctrina en la palabra de Dios no solo es al instante creíble, sino que las abrazamos con nuestro corazón y con nuestra alma, porque las encontramos en la palabra de Dios que ha venido a nosotros en su gracia y en su misericordia en el Espíritu de su Hijo, y nos ha llevado dentro de su reino y nos ha llamado hijos y sus hijas. Pero, ¿qué respuesta particular está dándoles Jesús a estos hombres que habían cogido piedras y tenían la intención de matarle? En esencia, lo que les dice a ellos son tres cosas. Les dice a ellos, en primer lugar, ¿no está escrito en vuestra ley que yo dije, sois dioses? Si les llama dioses a los que la palabra de Dios vino y la Escritura no puede ser violada, le decís a aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemáis porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Versículo 36. Mira, quiero deciros tres cosas de esta respuesta de Dios. La primera, habla de la Escritura en singular, no en plural. Habla de la Escritura en singular y no en plural. Y la Escritura no puede ser violada. A nuestro Señor Jesús, la Escritura era una totalidad orgánica. Todo ello. La teología, lo espiritual, lo histórico, lo científico, lo geográfico, la Escritura en singular, toda la Escritura es
es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. No hay inerrancia en ella. Y en la manera en la que Jesús también exclamaba estas cosas. Y en segundo lugar, en su respuesta, Jesús asume la inspiración verbal de la palabra de Dios. No está escrito en vuestra ley, y está citando al Salmo 82, versículo 6, que vosotros sois dioses. Simplemente todo el argumento descansa en una palabra, en el Salmo 82, versículo 6. No hace falta que hagamos que hagamos la pregunta de quiénes son estos dioses, los jueces, aquellos que son representantes de Dios en la historia de Israel, que se estaban comportando de manera inadecuada. Pero tenemos que saber que para Dios hay una palabra que es muy significativa y muy importante. Pero en tercer lugar, ¿por qué es que Jesús tiene esta certeza de que la Escritura no puede ser violada? No es un juicio personal, realmente, que él está pasando acerca de la Escritura. No puede ser violada porque la Escritura no es menos que la palabra de Dios. ¿No está escrito en vuestra ley que yo dije, vosotros sois dioses? Si Él les llama dioses, a los cuales la palabra de Dios vino, y la Escritura no puede ser violada, Jesús está haciendo una equivalencia entre la Escritura y la palabra de Dios. La Escritura es, de hecho, infalible y, por tanto, inerrante. Porque para Jesús la Escritura no es menos que la única palabra de Dios. El Dios que no puede mentir, el Dios que es incapaz de decepcionar a nadie, el Dios que es verdad en sí mismo. Eso es por lo cual Juan Calvino dijo que debemos a la Escritura la misma reverencia que debemos a Dios, porque tiene la misma esencia en sí mismo, el mismo origen. Y Juan Calvino no está ignorando la esencia de la palabra, porque si cada uno, la humanidad de la palabra, porque si cada uno intenta resaltar e ignorar la humanidad de la Escritura, él lo que está haciendo es simplemente recordarnos la verdad fundamental que está en toda la palabra de Dios, que debemos a la Escritura la misma reverencia que debemos a Dios, porque Él tiene el mismo origen, las dos mantienen el mismo origen. No está adorando simplemente al libro, sino que está dejando de lado las ideas que separan la palabra de Dios del carácter esencial de Dios. Mis palabras no tienen ninguna importancia porque mi carácter no es otra cosa que carnal. Pero la Escritura no puede ser violada, porque Dios es aquel que es en sí mismo. Así que no hagas a Dios, como hemos escuchado hoy, y de su significancia y de su peso, de su importancia, dentro de lo que se refiere a nuestra enseñanza doctrinal. Piensa conmigo cómo esta convicción hace que tengamos plena confianza en Dios y cómo Jesús también en su vida lo enseña. Todo su ministerio público llegó al final y estaba marcado por ese seguimiento total de la Escritura, y ese respeto que él tenía lo vemos en tres aspectos. El primero, su respuesta a Satanás en las tentaciones, al inicio de su ministerio público. Recordáis, en el desierto, el Espíritu lo llevó con un propósito al desierto, para ser tentado por el diablo, por Satanás. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo cuando comienza este camino y cuando llega a todas estas tentaciones y cuando ha comenzado el inicio público de su
ministerio a través del bautismo y está siendo tentado por el Estado, por Satanás. En 3 ocasiones respondes, así dice la palabra del Señor. Está escrito. Su ministerio público está inaugurado por la autoconfesión de que él descansa el peso de todo lo que él es en la autoridad de la palabra que no puede ser violada, y su autoridad de la palabra de Dios. Hasta 30 veces en su ministerio, como vemos en los evangelios, encontramos a nuestro Señor diciendo, está escrito, así está escrito. Y eso es suficiente para silenciar a cada uno de ellos y para responder a cada pregunta. Así está escrito. Esa es toda la calificación que se necesita. En algunas ocasiones cita textos de hace más de 1500 años. No simplemente habla acerca de lo que está sucediendo dentro de 1500 años, sino que él simplemente lo único que hace es citar en su carne y decir, está escrito. Así dice la palabra de Dios. Y la segunda fase, si vamos más adelante, su confort más grande cuando estuvo dentro de viendo lo que significaba la cruz para él, por qué tenía que morir, Mateo 26, el Hijo del Hombre habla así o tiene que seguir lo que está escrito acerca de él. Juan 13, ¿por qué tiene que ser traicionado por Judas? Porque la palabra tiene que cumplirse. ¿Por qué tiene que ser dejado solo? Marcos 14, porque así está escrito, golpearé al pastor y las ovejas se escaparán. ¿Por qué tiene que ser tan odiado? Juan 15. Porque la palabra que está escrita tiene que ser cumplida. Me odiaron sin ninguna causa. ¿Por qué él no utiliza su poder para escapar de la cruz? Mateo 26. Pero ¿cómo entonces podría cumplirse la palabra que decía que tiene que ser muerto? ¿Y qué acciones salen de sus labios? ¿Qué palabras salen cuando nuestro pecado está sobre él? El peso grande. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. En cada fase de la vida de Cristo Jesús, Él vive hacia afuera y enseña hacia afuera la importancia de la Escritura y afirma que la Escritura no puede ser violada. Y lo vemos esto también al final de la resurrección. Nada ha cambiado. Recordad cómo Él se encuentra con los discípulos en el camino a Emaús y cómo ese clímax llega cuando el Señor Jesucristo, de una manera firme pero a la vez educada, les enseña. Y viene a abrirles la palabra. Y en toda su... comenzando desde la ley de Moisés, los profetas y la resurrección. Nada cambia con la resurrección. La convicción de que la Escritura es la palabra de Dios y que no puede ser violada y que tiene que ser creída y obedecida y amada y que tiene que moldear nuestras vidas no simplemente intelectualmente, sino también en todas las esferas de nuestra vida. Esa era la convicción del corazón de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso creo que es algo que todos compartimos. No veo que ninguno de nosotros aquí podamos decir que esto es algo difícil de comprender. Esto es algo bastante básico dentro de lo que es el cristianismo, porque Jesucristo es algo claro desde las páginas de la palabra y del Evangelio que para él la Escritura era la palabra que no podía ser violada, dada por Dios. Pero la pregunta que tengo y que me molesta, y quizás también a muchos de vosotros, es esta. ¿Cómo es que Jesús vino a la convicción de que la Escritura no puede ser violada?
¿Cómo llegó a esa convicción? Para hacer esta pregunta en este día tengo alguna razón. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo era una humanidad real, era un ser humano real. Fue nacido como nosotros, con carne y hueso, era carne de nuestra carne, igual que nosotros. Y si pensásemos simplemente que porque Él era el Hijo eterno de Dios, simplemente por virtud de la unión hipostática, sabía que la Escritura era la autoridad verdadera, infalible y la palabra inerrante de Dios. Su humanidad también estaría distanciada de mi humanidad entonces. La Escritura en sí misma nos ayudan de alguna manera a ver, o aunque sea un poquito, cómo tiene que haber sido para nuestro Señor Jesucristo en nuestra humanidad, en una manera similar a la nuestra, el llegar a esta convicción de que la Escritura no puede ser violada. ¿Recordáis en el Lucas capítulo 2? Lucas capítulo 2, sabemos por José, cuando Jesús tenía 12 años, sus padres se fueron de Jerusalén pensando que estaba con la familia más grande y pensando que estaba en el grupo, pero lo buscan, no lo encuentran, entonces vuelven a Jerusalén. ¿Y qué encuentran a Jesús haciendo? Le encuentran en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles a ellos y haciéndoles preguntas. Y Lucas concluye en este segundo capítulo que Jesús crecía en conocimiento y en estatura y en favor con Dios y con el hombre. Jesús crecía en sabiduría, en favor con Dios y en estatura. El autor de Hebreos dice algo similar también en Hebreos capítulo 5, que Jesús aprendió o conoció la obediencia, que no fue excusado del proceso que todo el resto de la humanidad de ser un ser humano real, que no estaba exento del proceso intelectual de conocimiento. Y esto significantemente es una de las cosas que nos llevan a nosotros a la tercera esfera de Isaías 50. Y sabéis estas palabras bien. El Mesías mismo ha hablado. El Señor Dios me ha dado la palabra de aquellos que son enseñados. Que yo sepa cómo sostener con una palabra a aquel que está en necesidad. De mañana en mañana. Él despierta mi oído para escuchar como aquellos que son enseñados. Que el Señor Dios ha abierto mis oídos y yo no fui rebelde. Yo no me di la vuelta. El Señor Jesús en nuestra carne no tenía excusa acerca del proceso de maduración, al igual que nosotros, de crecer, de seguir creciendo humanamente y de seguir desarrollándose. No tenía la excusa de no tener que escuchar y de aprender como una disciplina. Pero a diferencia de nosotros, tenía un corazón y una vida sin pecado, porque la palabra de Dios vino a él y no tenía resistencia en su vida. Como sucede en nuestro caso, tenemos que esperar a que el Espíritu nos regenere, no en el caso de Jesús, pero aún así estaba este proceso madurativo en el cual él seguía creciendo en su desarrollo creciente, él seguía creciendo en sabiduría y en favor con Dios y con el hombre, no simplemente de menos a más sabio,
sino que a la edad de 1 era tan perfecto como un niño de 1 podía ser. A los de 5 años era tan perfectamente sabio como uno de 5 podía ser. Así que el proceso de maduración continuó mañana tras mañana. Él siempre se levantaba, despertaba mi oído para escuchar como aquellos que son enseñados. El Señor Dios ha abierto mis oídos. Isaías 50. Tengo pocas dudas de que el Señor Jesús, cada mañana, si puedo hablar así, de esta manera, pudiese orar diciendo: Señor, abre mis oídos para que pueda escuchar cosas preciosas de tu palabra. Y no es algo asombroso que su madre María era una mujer que estaba saturada de las Escrituras. En el Magnificat, en Lucas capítulo 2, no puedes dejar de ver esa saturación, como su mente está llena del Espíritu Santo. Y esta era la mujer con la que el Señor Jesús creció y maduró como niño. Espero que sepáis estas palabras del Salmo 22. Otra vez, que cómo son aplicadas al Mesías. Tú eres aquel que me llamó desde el vientre de mi madre. En ti fui llamado. Y desde el vientre de tu madre tú has sido mi Dios. Estaba Jesús dentro de un vientre y de ahí fue expuesto día a día a la palabra viva de Dios su Padre. Su humanidad fue una humanidad real. Y lo que vemos en el canto del siervo es que esta convicción sobre la inerrancia y sobre el respeto a la palabra de Dios van de la mano. Abandonar la inerrancia de la palabra es siempre el fruto de una vida que se ha salido de un discipulado fiel. Nuestro Dios es el hombre de fe prototípico. Es el siervo prototípico de Dios. Es el ejemplo perfecto. Y vemos en su humanidad perfecta que mañana tras mañana, día tras día, semana tras semana, Dios abría sus oídos para poder escuchar. Abría su corazón para poder recibir también. Carol Touchstone dice, y espero que también lo llevemos a nuestro corazón, que siempre existe el peligro de llegar a ser fariseo en nuestro orgullo de que nosotros somos hombres, no como estos liberales que odian la palabra de Dios, que creen en la inerrancia limitada. Nosotros somos inerrantes de la J y de la tilde. Pero los fariseos también lo eran. Los fariseos también lo eran. Así que dejadme que haga un par de conclusiones y de implicaciones de lo que he estado diciendo hasta ahora. Y la primera es esta, y quiero que seriamente podamos llegar a esta conclusión. La inerrancia es un dogma de la fe, tanto como la Trinidad, como a la unión hipostática y como a la unión con Cristo. No avanzamos con todas las preguntas que tienen que ver con la inerrancia, ¿verdad? La cita de Agustín de Hipona ha sido muy buena. No tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, pero no tenemos tampoco todas las respuestas para todas las preguntas que tienen que ver con la Trinidad. Lo que Dios estaba diciendo, que eran 3 personas, que de 3 personas sean un Dios. La unión hipostática también, la unión de Cristo con 2 naturalezas. Podemos hablar de esas cosas, pero en el momento en el que hablamos nuestras bocas ya estamos muertos prácticamente. Y todo lo que podemos decir, como Pablo dice al final de Romanos 11, es que viene a la conclusión y que después de todo lo que él ha dicho y todo lo que ha estado hablado acerca del Evangelio, ¿cómo termina Pablo?
con todas las riquezas y todas las cosas y todo el conocimiento de Dios, está lleno de su juicio. Porque ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿Quién ha tenido la mente de Dios? ¿Quién ha sido aquel que le ha dicho lo que tenía que hacer? ¿Quién ha sido su consejero? Y es algo que deja perplejo a Pablo. Esa profundidad, esos caminos de Dios, esa revelación que va más allá de su conocimiento. Él simplemente concluye. Y por Él y a través de Él y en Él están todas las cosas, así que a Él sea toda la gloria. La inerrancia es un dogma de fe, tanto como la Trinidad, como la unidad hipostática y como la unión con Cristo. Podemos hablar de la unión con Cristo. Podemos hablar de los aspectos espirituales, incluso místicos, de sus aspectos reales, pero al final de todo lo que decimos es, Señor, no sabemos más que muy poco. No podemos saber más, y es lo mismo con la inerrancia. Ocurre lo mismo con la inerrancia. Existen dificultades, por supuesto. Hay problemas, por supuesto. ¿Pero los problemas y las dificultades nos confunden? No. Absolutamente no. Que Dios sea el verdadero y el hombre sea el mentiroso. En segundo lugar, y quiero decir esto otra vez, aunque ya lo he dicho 2 veces anteriormente, los fariseos defendían que la Escritura no podía ser violada. Los fariseos eran aquellos calvinistas de este día. Ellos creían en la soberanía de Dios. Ellos creían en la elección divina. Creían en la jota y en la tilde inerrante de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que guardar nuestros corazones. Necesitamos tener cuidado para no acabar como en una reforma farisea y dar la impresión de quién es como nosotros. No somos nosotros los mejores de los mejores. Hermanos, cuando nos agarramos a la inerrancia de la palabra, a ti te hace pequeño y a Dios le hace grande. Pero la tercera cosa es esta. ¿Por qué realmente creemos en la inerrancia de la Escritura? Por una razón tan solo, porque Jesús, nuestro Salvador, lo hizo. Es un tema de sumisión a la soberanía de nuestro Salvador. Es por eso por lo que nosotros somos inerrantes o defendemos la inerrancia, no simplemente porque tenemos una inteligencia superior tras el siglo de las luces, sino que es parte de nuestra sujeción al Hijo de Dios que nos amó, que se dio a sí mismo por nosotros y que vino a ser carne por nosotros, que está reinando ahora mismo sentado a la diestra del Padre por nosotros, que volverá otra vez por nosotros y es parte de nuestra sumisión a Él. Esto fue y será siendo la doctrina de Cristo. Pero no sería la tragedia más grande si nosotros fuésemos hombres que públicamente, incluso también con pasión, defendiésemos la inerrancia de la palabra de Dios, pero que no estuviésemos al mismo tiempo conocidos como hombres que aman al Salvador, que sirven a su gente, que hablan a sus mujeres, que se ocupan de sus hijos, tienen compasión por los perdidos y que aman la palabra de Dios. ¿No serían contradictorias lo que nosotros decimos con nuestros labios y lo que hacemos con nuestras vidas? Me pregunto hoy, ¿y cómo terminar esta breve intervención? Y me parece que esto es lo que quiero decir. Que el sometimiento a la inerrancia de la palabra se revelará en sí misma en un estilo de vida que refleje la realidad de Cristo en nuestra vida.
Es la primera vez que estoy aquí y es tan diferente, es la primera vez que estoy en esta conferencia y es algo tan diferente de lo que he estado en otras ocasiones, ¿sabes? Lo que me ha impresionado más que todo hasta ahora, y sobre todo me han encantado las intervenciones, pero lo que me ha impresionado ha sido la amabilidad y el servicio y el corazón de servicio de todos los voluntarios. No estoy acostumbrado a que me aplaudan y esto no sucede muy a menudo porque yo soy escocés. ¿Pero por qué digo esto? Porque el ministerio John MacArthur es conocido en todo el mundo. ¿Cómo sabemos que John MacArthur, el ministerio John MacArthur y el ministerio de otros que sirven aquí es de Dios y está bendecido por Dios? Por el fruto que eso lleva. Hermanos, cuando estamos comprometidos con mente y alma y con el corazón a la doctrina de la inerrancia de la palabra, porque es la única cosa que la palabra enseña, eso será lo que nos lleve, si es real, un compromiso a la soberanía de Dios en su palabra, porque eso es lo que la inerrancia bíblica es, la soberanía de Dios en su palabra. Eso nos llevará y se podrá ser visto en un estilo de vida como siervo. ¿No es algo digno de destacar que la única vez que el Señor Jesús simplemente llamó la atención a una cualidad de su persona en esta vida? Y piensa de esta manera, es cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y llevad mi carga. ¿Por qué? Porque mi carga es leve y humilde. Y yo soy humilde de corazón. El Señor Jesús, que dijo que la Escritura no puede ser violada. El Salvador, cuya vida fue llevada a cabo por la inviolabilidad de la palabra de Dios. El Salvador, que inspiró con la palabra de Dios en sus labios, que fue inspirado con la palabra de Dios en sus labios. Es el Salvador que modeló un tipo de vida de sumisión a la palabra de Dios. Y ese estilo de vida de sumisión a la palabra de Dios se ve en un estilo de vida como un siervo, en un estilo de vida que hace nada de sí mismo y que hace todo a la vez de Jesús. Fuera la persona y dentro Jesús. Somos llamados, hermanos, a agarrarnos firmemente a la revelación escrita de Dios. Que Dios nos dé la gracia para agarrarnos fuertemente, no simplemente sacando la vida de ello. No simplemente como algo clínico y metálico y fuera de toda lógica, sino realmente agarrarnos a estos hombres que cuando hablamos de ella y predicamos de ella, la gente diga que es un aroma de Jesucristo lo que podemos ver en la vida de estos hombres. Entonces voy a escuchar lo que ellos están diciendo de la palabra de Dios para que cambie nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, tenemos vergüenza más allá de nuestras palabras por lo diferente que somos respecto a tu Hijo. Perdónanos, Señor, y que nuestras vidas sean evidencias más y más y más de lo que significa realmente vivir bajo la soberanía de tu palabra. Tu palabra que es rica en gracia y llena de misericordia. Tu palabra que es valiente y verdad y que tiene coraje y autoritativa. Y que además nos ayuda
a los pobres de espíritu y a aquellos que son necesitados, y a aquellos que tienen miedo y a aquellos que tienen el corazón roto. Padre, haznos que seamos como el siervo prototípico que era Jesucristo, que nuestras vidas reflejen algo del aroma de Jesucristo cuando nos agarramos a su verdad. Y estas cosas las pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.